¿Qué deben comer los pacientes con cáncer? Dicen que los pacientes con cáncer no deben comer carbohidratos. Doctor, yo no como nada de carbohidratos, pero eso es saber solo una parte de la historia y desconocer la otra. Entonces, ¿de qué vivirían nuestras células normales? ¿Cuál es la comida favorita del cáncer? Me lo preguntan a menudo. No se puede medir cuánto ha crecido el cáncer por comer este o aquel alimento. Pero si lo hacen así, funciona. Hola suscriptores de Guía Mayor, ¿cómo están? Soy el doctor Antonio García, un médico de primera generación en hospitales de convalecencia oncológica que lleva 16 años conviviendo con pacientes de cáncer. ¿Cuál es la comida favorita del cáncer? Me lo preguntan mucho. En una palabra, es la comida que a nosotros nos gusta. Lo que a nosotros se nos antoja al cáncer también se le antoja. Dicen que los pacientes con cáncer no deben comer carbohidratos. Es cierto. El alimento de las células cancerosas son los carbohidratos. A los carbohidratos los llamamos azúcares. ¿Por qué azúcares? Porque son sabrosos, porque son dulces. A las células cancerosas les encanta eso. Voy a explicar por qué se dice ahora que los carbohidratos son malos. Cuando te haces un escáner PET tomografía por emisión de positrones, te ponen un suero especial. Ese suero es glucosa, pero a esa glucosa le han añadido un isótopo radiactivo. Entonces, cuando te inyectan esto, en solo 20 segundos viaja por todo el cuerpo a través del corazón. La glucosa es el estado final en el que se descomponen los carbohidratos. Ha entrado energía al cuerpo. Todas las células quieren arrebatársela para comer. El más fuerte se lo lleva todo. Ese más fuerte son las células cancerosas o las células de inflamación crónica. Te haces el escáner PET. Ha entrado la glucosa. Se ha esparcido por todas partes. Pero aquí hay un cáncer. Entonces, este se lo come todo. La glucosa que acaban de inyectar se acumula toda allí y como tiene el isótopo radiactivo, emite radiación. Lo que captura esa cámara gamma es el escáner PET. Es lo que más le gusta al cáncer. Se lo traga todo. Por eso mucha gente dice, doctor, no como absolutamente nada de carbohidratos, pero eso es saber una cosa e ignorar otra. Entonces, ¿de qué se alimentan nuestras células normales? Nuestras células normales también viven de los carbohidratos. A las células cancerosas les gustan los carbohidratos y a las células de mi cerebro también les gustan. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos comer muchos buenos carbohidratos. Los carbohidratos buenos van en su mayoría a nuestras células normales y los carbohidratos malos van en su mayoría a las células cancerosas. Ese es el concepto que llamamos índice glucémico. Como los carbohidratos son azúcares, el producto metabólico final cuando comemos carbohidratos es la glucosa. Si comes 100 gramos de glucosa, esos 100 gramos se absorben en la sangre. Si comes 100 gramos de patatas, ¿qué porcentaje de esos carbohidratos va a la sangre? Esa proporción es el índice glucémico. Los carbohidratos malos son sabrosos, pero a cambio cuando los comes, el nivel de azúcar en la sangre sube de golpe momentáneamente. Se absorbe instantáneamente en la sangre. Al igual que cuando te inyectan el suero de glucosa para el PET, el 100% va a la sangre en un instante. Así que todo va a parar a las células cancerosas. El índice glucémico de esta glucosa es de 100. 100. Cuantos más alimentos con un alto índice glucémico comas, los carbohidratos se convierten instantáneamente en glucosa en la sangre, por lo que las células cancerosas te lo arrebatan todo. Las células cancerosas se dan un atracón hasta reventar y las células normales sobreviven con lo que sobra. Así el cáncer crece rápidamente mientras el paciente se va quedando en los huesos. Si va a ser así, ¿para qué sirve la quimioterapia? Si haces quimioterapia una vez cada 3 semanas, el efecto no dura 3 semanas, desaparece en 12 o 24 horas. Por ejemplo, con una sesión de quimioterapia mataste 1 millón de células cancerosas. Pero si durante 20 días comes muchos carbohidratos malos, crecerán 10 millones. Es exactamente lo mismo que esto. Un diabético controla bien su dieta, se pone la inyección de insulina y el médico le da un tratamiento para que su nivel de azúcar en ayunas salga alrededor de 107 o 108. Pero esta mañana, al medirse, le sale 180. Señora, ¿qué comió ayer anoche? Me comí un bollo dulce. Si te comes un bollo dulce por la noche, es normal que a la mañana siguiente tengas 180. Los pacientes con cáncer comen exactamente los mismos alimentos que los diabéticos no deberían comer. ¿Por qué el paciente con cáncer debe seguir la misma dieta que un diabético? Porque todo lo decide el nivel de azúcar en sangre. No puedes medir cuánto ha crecido el cáncer por comer cierto alimento, pero puedes hacerlo así. Antes de comer, los diabéticos se pinchan el dedo para medir el azúcar, ¿verdad? Si te mides justo después de comer, esa es la cantidad de glucosa que has consumido. Solo necesitas saber eso. Hay algo que puede demostrar esto, y muchos habrán oído hablar del síndrome de Laron.
Es un tipo de enanismo y la mayoría de los que lo padecen viven en la región de los Andes y se dice que solo hay unas 300.000 personas en todo el mundo con esta condición. Todos son de baja estatura y tienen obesidad abdominal, pero esta gente no tiene diabetes ni cáncer. Su dieta consiste en alimentos normales, por lo que un médico español pensó que era fascinante y vivió con ellos durante 20 años. Es una persona increíble. Al vivir con ellos investigó el asunto. Resultó que estas personas tienen una deficiencia de la hormona del crecimiento debido a una anomalía cromosómica. Esa hormona del crecimiento es algo llamado IGF-1. Hay dos grandes razones por las que los pacientes con cáncer no deberían comer carbohidratos. Una es que si comes carbohidratos malos, el azúcar en la sangre se dispara instantáneamente. Por lo tanto, las fuertes células cancerosas se lo arrebatan todo. Así es como crece el cáncer. La segunda razón es que al comer carbohidratos malos y subir bruscamente el azúcar en la sangre, el cerebro lo detecta. Oh, el azúcar ha subido. Tiene que darle una orden al páncreas. Oye, despierta rápido, produce insulina ahora mismo, date prisa. ¿Qué es la insulina? Es un transportador. Un camión de reparto que lleva la glucosa de la sangre a las células. El cerebro le ordena al páncreas que produzca insulina rápidamente y el páncreas empieza a producirla a toda marcha. Sin embargo, cuando el páncreas produce insulina y la inyecta en la sangre, también se inyecta de golpe algo llamado IGF-1, que en inglés significa factor de crecimiento insulínico tipo 1. Es una hormona de crecimiento que se parece mucho a la insulina. ¿Qué hará esta hormona? Hará crecer a las células. ¿A qué células? Las células cancerosas que están en la sangre. Si comes muchos carbohidratos malos con un alto índice glucémico, no solo les das de comer a las células cancerosas, sino que también se segregan hormonas de crecimiento que las hacen crecer, así que imagínate lo contentas que estarán. ¿Acaso está bien comer alimentos tan malos mientras pasas por una quimioterapia tan dura? ¿Cómo deberíamos comer? Los carbohidratos son una fuente de energía. Debes darle mucha energía a tus células normales. Tienes que comer mucho. ¿De qué tienes que comer muchos carbohidratos buenos? Necesitamos energía para mantener la temperatura corporal, caminar, hacer, latir el corazón, ver por los ojos y oír por los oídos. No es solo que al cáncer le gusten los carbohidratos, yo también los necesito para vivir. Entonces hay que comer carbohidratos buenos. Eso significa alimentos que al comerlos hacen que el azúcar en la sangre suba y baje lentamente. Esos carbohidratos buenos tienen una distribución uniforme, entran equitativamente en todas las células. Los carbohidratos malos causan picos de azúcar en la sangre. Lo que sube instantáneamente va primero a las células cancerosas. Solo los restos van a las células normales. Los carbohidratos buenos, ¿cuáles son? Son las verduras. ¿Por qué las verduras? El 80% de las verduras es fibra dietética. Como no somos animales rumiantes, no podemos descomponer la fibra para convertirla en glucosa. Así que se queda en el estómago, se hincha y sale como heces. Es muy bueno para los pacientes obesos o con estreñimiento. Como da sensación de saciedad, no puedes comer en exceso. Te sientes lleno, pero las calorías disminuyen, así que es perfecto para perder peso. El orden al comer también es importante. Nosotros solemos comer el arroz o el pan, luego las verduras, las guarniciones y así. Pero ¿cómo comemos la comida occidental típica? Comemos la ensalada primero y luego lo demás. Ese orden de la comida occidental es el correcto. Fíjense cuando comen una fondue de carne o un caldo hirviendo. La carne se mete y se saca rápido. El tejido se cocina en un instante. Pero las verduras tienen que hervir un buen rato. Cuando comes verduras es difícil incluso masticarlas. Se tarda mucho tiempo desde que las masticas, las disuelves en el estómago y llegan al intestino. Si después de eso comemos arroz integral o cereales, el tiempo de llegada se sincronizará. Entonces, si comes algo con un índice glucémico de 10 y algo, de 1 el promedio no bajará a 5, sino a 3 o 2. Por eso, el orden al comer es importante. En resumen, no comamos cosas malas. Esos carbohidratos malos que se absorben rápido, que alimentan y hacen crecer a las células cancerosas. ¿Cuáles son? No comamos arroz blanco, harina de trigo refinada, ni cosas así. Tampoco comamos carcinógenos que causan cáncer. No comamos carnes procesadas, carnes rojas, aditivos químicos, ni cosas muy saladas. Entonces, ¿qué comemos? ¿Comamos muchos carbohidratos buenos? ¿Cuáles son? Las verduras. Las verduras son buenas para bajar el índice glucémico y suministrar energía de carbohidratos, pero las coenzimas que facilitan el metabolismo celular son las vitaminas, los minerales y cosas por el estilo. ¿Dónde se encuentran? ¿Acaso están en la carne de ternera? ¿Están en el pollo? ¿Están en las verduras? Por eso hay que comer muchas verduras. Las pacientes con cáncer de mama deben esforzarse por prevenir una recaída, pero ¿qué deben hacer? Escriban lo que pueden hacer. Cuando les pregunto qué comen en el desayuno, hablan con orgullo de la leche
Y cuando les digo ¿por qué no deberían beber esto?, se sorprenden. Los pacientes también preguntan mucho por la soja. Había mucha controversia porque se decía que la soja contiene estrógenos y las pacientes con cáncer de mama no debían comerla. Entonces, ¿qué deberíamos comer? No solo en España, sino en todos los países de la OCDE. El cáncer de mama es el cáncer número 1 en incidencia entre las mujeres. ¿Por qué el cáncer de mama es el más común entre los cánceres femeninos? Si lo pensamos, una de las razones principales es que las pacientes probablemente se hacen autoexámenes con mucha diligencia y si notan la más mínima anomalía, van a poder hacerse pruebas por lo que se detecta antes. En segundo lugar, médicamente hablando, el único factor de riesgo comprobado para el cáncer de mama es de hecho el estrógeno. Dado que el cáncer de mama es uno de los pocos cánceres relacionados con las hormonas, los cánceres en nuestro cuerpo relacionados con las hormonas son el cáncer de mama, el cáncer de ovario y el cáncer de próstata. Por lo tanto, estos cánceres tienen algo en particular. Cuando se secreta estrógeno, entra en las células mamarias y las estimula, provocando que estas células se dividan muy rápidamente. Y también proliferan rápidamente. Como las células se dividen tanto, obviamente ocurren muchas mutaciones. Así que se desarrollan muchos cánceres y si el estrógeno entra en una célula que ya se ha vuelto cancerosa en la mama, la estimula de nuevo, haciendo que se reproduzca y prolifere continuamente. Por consiguiente, el cáncer crecerá. Por lo tanto, el manejo de ese estrógeno es extremadamente importante. Si se secreta mucho estrógeno o si se está expuesto al estrógeno durante un largo periodo, la probabilidad de contraer cáncer de mama aumentará, ¿verdad? Típicamente la cantidad de estrógeno varía según nuestro ciclo menstrual, pero hoy en día las mujeres tienen su primera menstruación más temprano y la menopausia llega más tarde. A medida que aumenta la esperanza de vida, también hay muchas mujeres que tienen la menopausia más tarde. Esto significa que el tiempo de exposición al estrógeno durante toda la vida útil se alarga. Como resultado, la probabilidad de desarrollar cáncer de mama es mayor. O bien hay mujeres que reciben terapia hormonal sustitutiva después de la menopausia porque los síntomas menopáusicos son severos. Cuando llega la menopausia, la piel se vuelve áspera, no pueden dormir, sienten sofocos en la cara y les duelen las articulaciones, así que si toman muchas hormonas femeninas, la piel vuelve a ser suave como antes. Muchas lo hacían, pero la tendencia actual es no hacer terapia hormonal a menos que sea insoportablemente difícil. Cuando reciban una receta de hormonas femeninas, asegúrense de hacerse chequeos periódicos para detectar la aparición de cáncer de mama. A veces las píldoras anticonceptivas pueden ser un problema, pero no todas aumentan el cáncer de mama. Las píldoras anticonceptivas que contienen solo una hormona no tienen mucha relación, pero si toman píldoras anticonceptivas orales combinadas, la incidencia de cáncer de mama aumenta. Pero para aliviar su preocupación, si dejan de tomar la píldora, el riesgo vuelve a disminuir. Lo que les he dicho hasta ahora se refiere principalmente al estrógeno producido en los ovarios, pero en nuestro cuerpo el estrógeno no solo se produce en los ovarios. También se secretan hormonas femeninas en el tejido graso de nuestro cuerpo. En el pasado se pensaba que el tejido graso era simplemente un tejido físico que servía para mantener el calor o actuar como un cojín, pero hoy en día sabemos que la grasa es un órgano endocrino. Por eso las pacientes con cáncer de mama tienden a ganar peso fácilmente. Con otros cánceres los pacientes suelen adelgazar, por lo que se les anima a ganar peso, pero si una paciente con cáncer de mama gana peso, la regañamos. ¿Por qué? Porque ganar peso significa que la grasa aumenta y eso significa que se produce más estrógeno, lo que aumenta la probabilidad de recaída y la probabilidad de desarrollo de la enfermedad. La dieta, claro. Los cánceres más representativos relacionados con una dieta occidentalizada e industrializada son el cáncer de mama en mujeres, el cáncer de próstata en hombres y el cáncer colorectal en ambos sexos. Así que está muy relacionado con la dieta. De hecho, cuando comen carne no deben comer mucha grasa. Esto se debe a que tanto en humanos como en animales, esta grasa, aunque es un órgano endocrino que segrega estrógeno, también es un basurero. Las cosas del cuerpo que no se excretan bien, como los metales pesados y similares, se acumulan en la grasa. Así que si hay mucha grasa, se convierte en un almacén de esos metales pesados y carcinógenos, lo que aumentará el riesgo de cáncer. Reduzcamos las calorías y reduzcamos los alimentos de origen animal. Entonces, ¿qué comemos? Los pacientes que vienen a nuestro hospital estudian mucho por su cuenta sobre la dieta y vienen a ponerla en práctica. Anota lo que comes. Cuando les pregunto sobre su desayuno o almuerzo, hablan de la leche con mucho orgullo. Y cuando les pregunto ¿por qué bebes eso si no deberías?, se sorprenden. Hay muchas terapias dietéticas diferentes, pero no hay ninguna terapia dietética oncológica que te diga que bebas leche. Hay dos grandes razones para ello. ¿Qué es la leche? Es lo que se le da de beber a un ternero durante un corto periodo de tiempo cuando está creciendo rápidamente.
Una vez que deja de ser ternero ya no se le da. Es decir, es un producto creado a partir de los genes de una vaca. Si los humanos la bebemos, nuestros genes chocarán. Es lógico, los humanos deben consumir cosas de humanos. La segunda razón es, imagínate cuántas hormonas de crecimiento debe haber ahí dentro. Tiene que haber hormonas de crecimiento para que ese ternero recién nacido crezca visiblemente día tras día. Si bebes eso a tu edad, ¿crees que te crecerá el hígado o el páncreas? ¿Crees que a las mujeres les crecerán los pechos? Las células normales no crecerán. ¿Qué crecerá? Las células cancerosas se alimentarán de eso y crecerán exponencialmente cada día. Por eso en el pasado, cuando yo era niño y no había mucho que comer, la leche era necesaria para cubrir todas las necesidades nutricionales y calóricas. Pero hoy en día hay tantas cosas buenas, ¿por qué habrías de beber eso? Así que la leche, de hecho, no es un alimento recomendado y por lo tanto tampoco lo son los productos lácteos elaborados a partir de ella. No recomendamos el queso, la mantequilla ni cosas por el estilo. La verdad es que no son recomendables. Los pacientes también me preguntan mucho sobre la soja. Ha habido mucha división de opiniones al respecto. Decían que como la soja tiene estrógenos, las pacientes con cáncer de mama no debían comerla. Se hablaba mucho de eso, pero lo que contiene la soja es estrógeno bueno. Así que si este buen estrógeno se adhiere a todos los receptores de estrógeno en las células mamarias, el estrógeno malo que puede promover y causar cáncer ya no tendrá lugar donde adherirse. Por lo tanto, funciona como una prevención proactiva. El buen estrógeno derivado de la soja es un alimento que recomiendo encarecidamente a todos los pacientes con cáncer, especialmente a las pacientes con cáncer de mama. ¿Y la leche de soja es realmente buena? Es muy buena, pero ¿alguna vez han intentado hacer leche de soja en casa? Los pacientes que vienen a nuestro hospital, antes de que yo siquiera pregunte, siempre incluyen agua de soja o leche de soja en su diario de comidas. Entonces les pregunto, ¿dónde compró esta leche de soja? Y muchos responden, oh, no se puede comprar, la hago yo misma en casa. Si haces leche de soja en casa, la soja naturalmente tiene un olor a crudo. La leche de soja casera huele un poco fuerte y no sabe muy bien. Pero ¿qué pasa con la leche de soja que compras en el supermercado? Tiene una textura en boca increíble, es dulce. Esa leche de soja dulce y sabrosa está llena de aditivos, así que no debes beberla. Hoy en día hay máquinas para hacer leche de soja, ¿verdad? Puedes hacer tanto agua de soja como leche de soja. Hacer tu propia leche de soja en casa es consumir un tesoro de proteínas de origen vegetal y un tesoro de buen estrógeno. Lo recomiendo fuertemente, especialmente para pacientes con cáncer de mama. El tofu, por supuesto, hay que comerlo. Al revisar las dietas, nadie omite el tofu. El tofu siempre está incluido, el agua de soja está en un 80% y la leche de soja en un 60%. Solemos decir que reduzcan significativamente las proteínas animales. Entonces, ¿de dónde obtienen las proteínas? La inmensa mayoría proviene de la soja. Sin embargo, si comes el grano de soja entero, hay alérgenos en la piel de la soja. Algunos dirán, pero a mí no me da alergia a la soja. No me refiero a las alergias externas, sino a las alergias internas en los órganos. Te lo comes y por fuera pareces estar bien, pero la membrana mucosa de tu estómago, esófago, intestino delgado y colon se llena de protuberancias alérgicas. Si eso sucede, la comida que preparaste y comiste con tanto esfuerzo no se absorberá. Por eso es mejor consumir productos de soja procesados en lugar de comer el grano de soja directamente. Originalmente, las cáscaras de los frutos secos tienen muchos alérgenos. Como la soja también tiene muchos alérgenos en su piel, si vas a comer la soja entera, haz como hacían nuestras madres en el pasado. Remoja la soja en agua durante mucho tiempo, luego envuélvela en un paño húmedo. Si vas a comer soja directamente, remójala en agua durante 24 horas para extraer estas toxinas y luego envuélvela en un paño húmedo durante 12 horas más como una medida de seguridad adicional antes de comerla. O de lo contrario, fermenta o procesa la soja y cómetela en forma de tofu nato, pasta de soja fermentada, agua de soja o leche de soja. Deben comer mucha, porque aunque el arroz integral también tiene muchas proteínas, deben absorber mucha proteína de los productos derivados de la soja. A los que siguen una dieta estricta les decimos que coman tofu al menos una vez al día. En realidad restringimos estrictamente los aceites. Entre los aceites vegetales, el aceite de linaza es muy bueno y también tenemos el aceite de oliva virgen extra de España. El aceite de oliva virgen extra es un aceite verdaderamente maravilloso. Sin embargo, en lugar de calentarlo o refinarlo industrialmente, debe ser aceite de extracción en frío. Hoy en día en internet o en tiendas de alimentación venden mucho aceite de extracción en frío. Y si dejas la botella abierta y entra oxígeno, se oxida. Por eso ahora también venden formatos monodosis de un solo uso. Así que en cuanto a los aceites, consumamos solo aceites vegetales de calidad. Alimentos que pueden causar cáncer de mama. Entre ellos siempre se dice que no se deben consumir alimentos ricos en grasas y calorías.
Porque si comes alimentos altos en grasas y calorías y no haces ejercicio, ganas peso. La grasa aumenta y de esa grasa sale estrógeno. El estrógeno estimula las células cancerosas que puedan haber quedado. Entonces se produce una recaída. Por lo tanto, reduzcamos los alimentos altos en grasas y calorías y hagamos ejercicio regularmente. Así controlamos nuestro peso. Si excluimos los alimentos de origen animal ricos en grasas y calorías, ¿qué queda? Debemos llevar una dieta saludable centrada en los vegetales. Coman verduras de hoja verde. Ahí es donde se encuentran diversas vitaminas, minerales, fitoquímicos y sustancias antioxidantes. Es una obviedad. También coman arroz integral. El arroz integral contiene proteínas vegetales y, a diferencia del arroz blanco, reduce el índice glucémico. Especialmente para las pacientes con cáncer de mama, a esto se le puede añadir la soja. Consuman mucha soja procesada o fermentada. Los pacientes vienen y me dicen: doctor, tengo un resfriado, póngame vitamina C por vía intravenosa. Tengo presión arterial alta. Estaría bien si me inyecto vitamina C. Estoy muy cansado, póngame vitamina C. E incluso soy un paciente con cáncer. No voy a hacer quimioterapia cúreme solo con vitamina C. ¿Acaso uno se cura del cáncer solo inyectándose vitamina C? Sinceramente me resulta frustrante. Yo fui el tercer presidente de la Sociedad de Investigación del Cáncer y la Vitamina C, pero ahora ha llegado el momento de contar la verdad objetivamente. Música como alguien que fue el tercer presidente de esa sociedad de investigación. Recuerdo que alrededor del año 2010 había una clínica en los Estados Unidos llamada Clínica Riordan que trataba pacientes con cáncer, utilizando vitamina C. Un médico español que estudió su método de tratamiento allí quiso difundirlo en España. Así que 7 médicos creamos la primera sociedad para tratar a pacientes con cáncer con vitamina C. Eso se convirtió en el comienzo del tratamiento del cáncer con vitamina C en nuestro país. Yo y los directivos de la sociedad nos esforzamos enormemente por dar a conocer los beneficios de la vitamina C. Durante un tiempo hubo un intenso debate a favor y en contra de la vitamina C. Cuando mencionábamos la vitamina C, los profesores universitarios se llevaban las manos a la cabeza. Fui a muchos programas de televisión y discutí bastante. Decían que si usabas vitamina C te morías. Pero hoy en día incluso muchos médicos ortodoxos de los hospitales universitarios reconocen la eficacia de la vitamina C. Actualmente casi no hay clínica que no ponga inyecciones de vitamina C. Pero ahora ha surgido un efecto secundario. ¿Cuál ahora consideran a la vitamina C como una panacea? Hay demasiadas personas que dicen que solo usarán vitamina C y rechazarán la quimioterapia o la radioterapia. Y hay personas que los incitan a ello. Especialmente desde la perspectiva de un paciente con cáncer, la idea de que el cáncer se puede conquistar únicamente con vitamina C es un completo despropósito. Ahora debemos hablar de la verdad objetivamente. En el pasado, si no consumías al menos de 30 a 50 miligramos de vitamina C al día, te daba escorbuto. Ese es el origen de la vitamina C. En la era de los descubrimientos, cuando los marineros navegaban, se quedaban sin verduras y no podían comerlas, por lo que terminaban sangrando y muriendo. Al investigar descubrieron que era por la falta del suministro de vitamina C que contienen los vegetales. Sin embargo, hoy en día hay alguien en España que sufra de escorbuto. El uso de la vitamina C para prevenir el escorbuto ya es cosa del pasado. Entonces, ¿cómo deberíamos usar la vitamina C? Desempeña muchísimas funciones. Aumenta la inmunidad. Aumentar la inmunidad es uno de sus roles básicos y participa en el metabolismo de todas las células del cuerpo. Durante el metabolismo hay coenzimas involucradas. Es como el aceite lubricante. Como lubricante, la vitamina C es indispensable, es como el perejil de todas las salsas. Está en todo. Por eso la vitamina C es necesaria para mejorar la función de todas las células. Es necesaria para la inmunidad. Es necesaria para la desintoxicación. Es necesaria para la salud intestinal. Es necesaria para la curación de heridas. La vitamina C es efectiva para los resfriados, para la recuperación de la fatiga, para la belleza de la piel y también para la obesidad. Por supuesto, también ayuda a los pacientes con cáncer. Pero pensar que simplemente debes tragar cucharadas y cucharadas indiscriminadamente o que basta con ir al hospital a ponerte 10 inyecciones de vitamina C es un comportamiento peligroso. Hablemoslo desde el punto de vista del paciente con cáncer. ¿Por qué uso? La vitamina C es para atacar a las células cancerosas, es para aumentar la inmunidad, es para desintoxicar los efectos de la quimioterapia. Tienes que usarla según el propósito. La dosis de esta medicina debe ajustarse a su propósito. La vitamina C es una espada de doble filo que cumple roles opuestos según la dosis. A dosis bajas tiene propiedades antioxidantes y aumenta la inmunidad. Si se usa en dosis muy altas, hace exactamente lo contrario. Genera radicales libres que matan las células. He cogido un resfriado, necesito aumentar mis defensas. Estoy muy cansado, debo tener muchos radicales libres. En esos casos, solo necesitas tomar una dosis baja de vitamina C.
Los pacientes con cáncer, si su objetivo es mejorar la inmunidad o aprovechar sus funciones antioxidantes, pueden usar una dosis baja, pero si dicen, no me quedan opciones de quimioterapia, necesito que actúe como un quimioterapéutico y destruya las células, entonces tienen que usar dosis altas. Algo que los pacientes preguntan mucho cuando se tratan con vitamina C es la dosis oral. Cuando empezamos a investigar la vitamina C para el cáncer, ¿qué decíamos sobre la cantidad a tomar? Decíamos dosis de tolerancia intestinal. ¿Qué significa eso? La vitamina C tiene 2 o 3 efectos secundarios. El primer efecto secundario de la vitamina C, y no hablo de la intravenosa sino de la oral, es que si tomas mucha te da diarrea. Hay personas que tienen diarrea con solo 1000 miligramos y hay quienes toman 5000 miligramos y no les pasa nada. Así que les decíamos, tome hasta justo la cantidad previa a tener diarrea. Les educábamos así. ¿Y cómo tomarla? Tómela 6 veces al día. Al menos de 4 a 6 veces. Coma muchísima. Así es como lo hacíamos antes. Pero con toda la ciencia pasa lo mismo. Si la verdad de hace 10 años sigue siendo la verdad de hoy, eso no es ciencia. Hace 10 años era así, pero al investigar más descubrimos que, esto no era así. Estábamos un poco equivocados. El progreso científico requiere que surjan continuamente nuevos artículos de investigación. Desde el año 2000 han salido muchísimos estudios. La pregunta es cuánta vitamina C oral tomar. Y en lo que coinciden muchos estudios es en que tomar más del máximo de 2,4G, 2.400 miligramos al día, es una tontería. Por mucho que nuestro cuerpo ingiera, solo absorberá 2.400 miligramos en la sangre y el resto se excretará. Además, la idea de que si tomas 2.400 miligramos repetidamente cada 4 horas, se acumulará en la sangre y tendrá el mismo efecto que una inyección intravenosa no es cierta. Tomar 1000 miligramos en la mañana y otra vez en la noche, unos 2000 miligramos al día, en total es beneficioso para todos. Personas sanas, personas enfermas, obesos pacientes con presión arterial alta, personas que quieren rejuvenecer, ¿verdad? Pacientes con cáncer, considéralo como una base fundamental que ayuda a todos. Sin embargo, la idea de que por comer mucho aumentará la concentración de vitamina C en la sangre y se multiplicará su efecto es completamente errónea. Por mucho que tomemos el cuerpo humano, nunca absorberá más de 2000 miligramos de vitamina C. ¿Qué hace con el resto? Lo desecha de inmediato. Hablando de dosis, cuando decíamos que tratábamos el cáncer de forma tan asombrosa, el famoso MD Anderson Cancer Center en Houston decidió hacer un ensayo clínico. Pensaron, si les damos 1000 miligramos de vitamina C a las personas podrían morir. Así que hicieron un ensayo clínico. La fase 1 de un ensayo clínico trata sobre evaluar la toxicidad. ¿Se morirán o no si toman 1000 miligramos? Pensándolo ahora resulta cómico porque las pastillas de vitamina C que venden en la farmacia ya son de 1000 miligramos. El resultado que publicaron fue que no tenía efecto. Como dice el dicho, basura entra, basura sale. Como utilizaron datos incorrectos, los resultados del artículo salieron mal. Para evaluar la eficacia contra el cáncer utilizaron una píldora oral de 1000 miligramos en lugar de inyecciones. Obviamente no podía tener efecto. La premisa estaba equivocada. Esto se aplica a todos los alimentos, medicamentos y también a la vitamina C. Si ingerimos 0 miligramos por la boca, solo entre el 20 y el 25% llega a la sangre. Incluso si tomas 1000 miligramos, la concentración en la sangre será solo de unos 200 a 250 miligramos. ¿Qué hace esa concentración? ¿Cumple una función antioxidante matando los radicales libres? ¿O aumenta la inmunidad o potencia la salud general? Pero si un paciente de cáncer va a usar la vitamina C como sustituto de la quimioterapia, obligatoriamente tiene que recibirla por vía intravenosa. Recibir altas dosis de vitamina C para prevenir recaídas después de someterse a cirugías y quimioterapias es algo que tiene base médica. La quimioterapia se clasifica como medicina ortodoxa y la vitamina C se clasifica como medicina complementaria y alternativa. Este término de medicina complementaria y alternativa está oficialmente clasificado por los Institutos Nacionales de Salud NIH de EEE-U. Está categorizado como CAM. Pero decir, no me voy a operar ni haré quimioterapia, solo me trataré con vitamina C, no tiene ningún sentido. El mecanismo mediante el cual atacan las células cancerosas es exactamente el mismo tanto para la quimioterapia como para la vitamina C. Crean radicales libres para acosar y matar a las células. La diferencia radica en la intensidad de esa fuerza. Los agentes de quimioterapia o radioterapia crean una cantidad inmensa de radicales libres que generan una concentración tan letal que destruye inmediatamente las células cancerosas. Pero la vitamina C no llega a esa concentración. No puede atacar y destruir a la célula cancerosa en el acto, sino que penetra dentro de la célula cancerosa e interfiere en su capacidad de generar energía durante su metabolismo, debilitándola.
Si comparamos la quimioterapia y la vitamina C desde la perspectiva del tratamiento del cáncer, tienen un mecanismo similar, pero la concentración y la intensidad del efecto presentan una diferencia abismal. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo quimioterapia en lugar de usar solo vitamina C? Porque la quimioterapia genera una cantidad brutal de radicales libres que destruyen la célula en el acto. Pero el inconveniente es que ataca a las células normales al mismo tiempo. Por eso no se puede administrar todos los días ni eternamente. En cambio, aunque la vitamina C crea peróxido de hidrógeno y radicales libres para atacar a las células cancerosas, la fuerza de ese ataque será lógicamente mucho más débil que la de la quimioterapia. Si comparamos la capacidad destructiva de la quimioterapia contra el cáncer frente a la de la vitamina C, ¿cuál será más fuerte? La quimioterapia es infinitamente más fuerte. La quimioterapia es como un misil, lanza misiles a diestra y siniestra, pero la vitamina C es como una pequeña pistola. El punto clave es este: cuando los radicales libres producidos por la vitamina C entran en las células normales, éstas simplemente los hidrolizan y los convierten en agua de nuevo. Así que no causa ningún daño a las células normales. Por eso se le puede considerar una terapia dirigida, target therapy, que solo ataca a las células cancerosas. Tiene esa gran ventaja. Por lo tanto, te la puedes administrar a diario. Puedes inyectártela eternamente. Pero la desventaja es que en términos de potencia bruta jamás podrá alcanzar a la quimioterapia. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Desde la perspectiva del paciente, que es el consumidor médico, lo ideal es tomar lo mejor de ambas opciones, someterse a la quimioterapia y al tratamiento con vitamina C, y combinarlos adecuadamente. Yo solo me voy a tratar en el hospital universitario. Ese es un juicio insensato. ¿Qué dices? La quimio es peligrosísima, destruirá mi inmunidad. Yo solo usaré vitamina C. Esa es otra tontería tremenda. Hay sorprendentemente muchos pacientes que acuden al hospital cuando ya han alcanzado un estado irreversible. Si la quimioterapia fuera totalmente efectiva por sí sola, no habría necesidad de buscar otras opciones. Pero cuando la quimioterapia no funciona o el cuerpo desarrolla resistencia, entonces puedes probar esto. E incluso los médicos jóvenes en los hospitales universitarios están intentando probar la terapia con vitamina C. El problema es que el sistema institucional del hospital no les permite hacerlo libremente. Tienes que establecer tus objetivos con claridad. ¿Por qué te inyectas o tomas vitamina C creer que por tomar un sobre al día el cáncer se curará o que ponerte vitamina C por vía intravenosa reemplazará la quimioterapia? Significa que tienes tus objetivos equivocados. Durante la quimioterapia, la vitamina C debe usarse para desintoxicar los efectos del tratamiento. Y si el hospital te dice que ya no hay medicamentos de quimioterapia disponibles, que has desarrollado resistencia y no hay más opciones, entonces debes usar la vitamina C con el propósito de inhibir las células cancerosas, pero las dosis y punto 3, los métodos de tratamiento serán completamente diferentes. Hay muchísimo que decir sobre la vitamina C. ¿Por qué creen que dirigí una sociedad médica sobre el tema? En el futuro tendremos tiempo para desglosar detalladamente el tema de la vitamina C. Uno de los mayores motivos de discusión entre el paciente y el cuidador o familiares es el tema de la comida. El hijo, la hija o la nuera preparan comidas nutritivas, pero resulta que este paciente no puede comer y como le da pena decirle que no, a su hija come y luego vomita. La prescripción dietética es diferente para quienes no hacen quimioterapia en comparación con quienes sí la hacen. No se trata simplemente de alimentarlos con comidas calóricas y nutritivas. El pronóstico es completamente distinto si se planifica como una terapia dietética médica. Lo he experimentado durante 20 años, así que puedo decírselo con total confianza. Música cuando los pacientes se enteran. Tengo cáncer. La verdad es que toma un tiempo aceptarlo. Una vez que lo aceptan, el primer paso que deben dar es cambiar su dieta. Al iniciar una terapia dietética, el enfoque es muy diferente si el paciente recibe quimioterapia que si no la recibe. E incluso entre quienes reciben quimioterapia hay bastantes personas que no tienen grandes problemas secundarios. Obviamente, la dieta de estas personas debe ser diferente a la de aquellos que tras la quimioterapia tienen que estar postrados en la cama de 4 a 5 días. Por ejemplo, si una persona no puede comer durante una semana después de cada quimioterapia, la prioridad absoluta de su dieta es reponer calorías y nutrientes. En esos momentos, las restricciones alimentarias deben levantarse. Si en esos momentos críticos solo les dan sopas detox y ensaladas, será un desastre. En ese periodo tienen que obligarles a consumir alimentos de origen animal. Porque cuando sigo la dieta de los pacientes con cáncer, les hago análisis de sangre periódicos y el indicador al que le doy más importancia es el nivel de colesterol. Casi el 90% de este colesterol se sintetiza en nuestro hígado.
Para la gente sana que come demasiado y padece hiperlipidemia, el colesterol se ve como el enemigo, pero para un paciente con cáncer, el colesterol es una necesidad absoluta. Solo si tienes colesterol se pueden secretar ácidos biliares para digerir la comida y se pueden producir hormonas esteroideas para sostener la energía física en situaciones de crisis. Por lo tanto, un paciente cuyo colesterol cae por debajo de 100 casi seguro termina en la unidad de cuidados intensivos. Cuando el cáncer ha recaído o ha hecho metástasis y los pacientes llevan 1 o 2 años con quimioterapia, no solo baja su colesterol, sino también sus proteínas y la albúmina. Sus enzimas hepáticas pueden caer hasta niveles alarmantes como 6 o 7. Para estos pacientes, el elemento principal de la dieta no es atacar el cáncer, sino sostener y mantener vivas a las células normales. Pero todavía hay familiares que obligan a estos pacientes a llevar una dieta exclusivamente vegetariana. Eso es peligrosísimo. Lo ideal es que puedan absorber cantidades suficientes de todos los nutrientes, incluidas las proteínas, mediante el consumo de proteínas vegetales en lugar de las de origen animal. Pero para lograrlo, tendrían que comer de 7 a 9 kilos de vegetales al día. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con cáncer son incapaces de hacer eso. Si no pueden, debido a los efectos de la quimio o porque la cirugía les impide digerir bien, entonces la dieta debe ser modificada y complementada. Si a alguien en esa situación se le sigue exigiendo una dieta estrictamente vegana, se provocará una deficiencia nutricional que derrumbará su sistema inmunológico, llevando a resultados fatales. Así que a estas personas les digo lo siguiente: ajustamos la proporción según la situación del paciente y los resultados de sus análisis de sangre. Si me dice, doctor, por mucho que lo intente, solo puedo comer 1 kilogramo de verduras, en ese caso es obligatorio complementar con proteínas de origen animal, porque las proteínas animales tienen una buena textura y son mucho más fáciles de digerir y absorber que las proteínas vegetales. Además, las proteínas de origen animal son proteínas completas, lo que significa que contienen todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no puede producir y que obligatoriamente deben ingerirse a través de los alimentos. Hay que utilizarlas. No obstante, en la medida de lo posible debemos omitir las carnes rojas y optar por pescados blancos o aves de corral como el pollo o el pato. En mi caso les recomiendo que coman pescado al vapor o pescado hervido, mezclado con un poco de arroz integral, o aún mejor que preparen un caldo espeso de pollo y le añadan arroz integral. Para hacer unas gachas caldosas le pongan unas cuantas verduras y coman de eso. Con solo 1 o 2 comidas de estas el paciente revivirá visiblemente. Pero si en una situación tan extrema insisten obstinadamente en el veganismo por el bien de la dieta, las consecuencias serán graves. Conozco a pacientes que en todo un día solo pueden ingerir el equivalente a 5 cucharaditas de café. Y resulta que a esa persona se le antoja comer un poco de ternera. Debe comerlo, pero si el cuidador le dice: papá, si comes esto te irá fatal, eso no tiene ningún sentido para mí. No se puede obligar a todas las personas a comer las mismas cosas con el mismo régimen estricto. La terapia dietética es en cierto modo una dieta parcializada. Así que decidir si vas a abstenerte completamente de ciertos alimentos o si vas a permitir opciones de origen animal como pescado, huevos y pollo es algo que debe hacerse monitorizando exámenes médicos periódicos. ¿Acaso esta dieta tan parcializada está empeorando mi cuerpo? ¿Hay efectos secundarios? ¿Estoy mejorando? Tienes que confirmar todo esto basándote en los resultados de los análisis de sangre para hacer los ajustes pertinentes. A veces hay personas que terminan yendo a la sala de emergencias. La causa más común de esto es que los niveles de potasio se disparan, causando hiperpotasemia, lo que supone una carga para el corazón, y por eso algunos acaban en urgencias. Hay muchas cosas a tener en cuenta cuando se hace una terapia dietética. Esto no es medicina. Comer un par de veces una buena comida no va a curar la enfermedad, y comer un alimento malo 1 o 2 veces no significa que vayas a enfermar repentinamente. Para que la dieta sea considerada una terapia, primero debe asegurarse cierta cantidad y volumen de ingesta, y se requiere un periodo de tiempo prolongado. El mayor motivo de preocupación con los pacientes con cáncer es su alimentación. Qué maravilla sería si pudieran comer con normalidad por la boca. Si bien esto podría no ser un problema para quienes han terminado su tratamiento, aquellos que siguen luchando contra la enfermedad simplemente no pueden comer mucho. Uno de los mayores conflictos entre el paciente y su familia es el problema de la comida. El hijo, la hija o la nuera le preparan comidas nutritivas y elaboradas. Le dicen: toma un poco de esto, o se lo traen hecho. Y cuando cocinas al final siempre preparas una olla entera. Pero resulta que el paciente no lo puede comer, no tiene apetito y si come le duele el estómago, así que solo puede tomar un par de cucharadas. Entonces el resto se termina tirando a la basura. Y si eso pasa,
3 o 4 veces, se acaba peleando con la hija. Al final, el pobre anciano, por no hacer sentir mal a su hija, se lo come a la fuerza y luego vomita. Cuando haces quimioterapia, los fármacos atacan no solo a las células del cáncer, sino a todas aquellas células del cuerpo que crecen y se dividen rápidamente. Una de esas áreas donde las células crecen rápido es la mucosa del sistema digestivo. Por eso aparecen aftas y llagas en la boca, sienten náuseas, vomitan, tienen diarrea o sufren de estreñimiento. Piensen un momento en esto. ¿Creen que alguien tendrá apetito mientras sufre de vómitos y diarreas continuas? Además, los tumores segregan varias citoquinas y sustancias diversas. Estas sustancias inhiben el centro del apetito en el cerebro. O si el paciente tiene una obstrucción intestinal, le duele al intentar comer. O si tiene acumulación de líquido en el abdomen, ascitis, el estómago se comprime y no puede comer mucho. Simplemente pierden el apetito de manera natural. Ya no sienten ganas de comer. Si lo pensamos, los animales viven para comer, pero si un perro doméstico está enfermo, dejará de comer incluso si le ofreces su jamón favorito o una lata de carne de ternera que le encante. Al dejar de comer, su capacidad curativa interna se maximiza y se lleva al extremo, y después de 1 o 2 días de recuperación, el perro comenzará a comer de nuevo. Parece que nuestro cuerpo humano también está diseñado para preferir comer menos cuando se encuentra en un estado de agotamiento extremo. Por favor, no peleen por la comida. El paciente no puede comer. Si come tendrá más dolor y en algunos casos ingerir alimentos sólidos podría causar hemorragias. En estos casos, al principio deben ayunar y suspender la alimentación oral. Comer solo un poquito no se absorberá como nutriente en el cuerpo. Así que en esos momentos hay que dejar de comer por la boca e inyectar los nutrientes por vía intravenosa. A través de la vía intravenosa se les debe suministrar carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Para que el tracto gastrointestinal dañado pueda recuperarse, se deben administrar sueros por vía intravenosa. Solo así el tracto gastrointestinal dañado se recuperará rápidamente. Y una vez que la mucosa intestinal dañada por la quimio sane velozmente, el paciente podrá volver a comer con normalidad. Para que los alimentos consumidos por la boca se descompongan en el sistema digestivo, se absorban en la sangre y lleguen a las células, hay demasiados obstáculos en el cuerpo de estos pacientes. Nosotros, los sanos, lo hacemos con facilidad. Por lo tanto, en esos momentos críticos por la boca solo deben ingerir cosas que tengan buena textura, que les sienten bien y en la cantidad justa que no les cause indigestión, y el resto de los nutrientes necesarios hasta que el apetito vuelva y el sistema digestivo funcione normalmente deben administrarse sin falta por vía intravenosa. Sin embargo, muchas personas todavía dicen: ¿de qué hablas? La gente tiene que comer para vivir. Tienes que comer para tener fuerzas. Solo así podrás curar el cáncer y aguantar la quimio. Piensan de esta manera errónea. Esto tiene que cambiar. Aún hoy en día, muchos pacientes o sus familiares piensan que tratamiento significa exclusivamente tratar el cáncer en sí. Piensan: puedo soportarlo todo. Solo cúrame del cáncer. Pero deben considerarlo desde otra perspectiva. A menos que seas alguien a quien se lo descubrieron en una fase súper temprana y te operaron a la perfección, existe una alta probabilidad de que tengas que recibir tratamiento contra el cáncer durante un tiempo considerablemente largo. Si ocurre una recaída o metástasis, podrías tener que convivir con él durante toda tu vida como si fuera hipertensión o diabetes. En ese caso, ¿cuántas veces al mes te harán quimioterapia en el hospital universitario? 1 o 2 veces como mucho. Entonces, ¿qué pasa con todo el tiempo restante? Digamos que el ciclo de la quimioterapia es cada 3 semanas. Eso no significa que el agente quimioterapéutico esté matando células cancerosas durante 3 semanas seguidas. De hecho, los fármacos de quimioterapia difícilmente actúan por más de 12 horas en el organismo. Si actuaran durante más de 12 horas, nuestro cuerpo no podría soportarlo. Esto significa que durante 20 días debes luchar contra el cáncer por ti mismo, pero a esto se le presta muy poca atención. Además, en los hospitales universitarios simplemente te dicen que sigas haciéndote la quimioterapia, por lo que mucha gente cree erróneamente que eso es lo único que deben hacer. En el caso de un paciente con recaída o metástasis, dado que tendrá que luchar contra la enfermedad a largo plazo, los tratamientos para aliviar los síntomas son más importantes que cualquier otra cosa. El primer objetivo es el control del dolor. ¡Ay, aguanta un poco, mamá! Papá soporta el dolor. Si tomas analgésicos, arruinarás tu cuerpo. Muchos pacientes soportan dolores insoportables gimiendo porque creen que los analgésicos les destrozarán el cuerpo. Si haces esto, la salud del paciente empeorará día a día. Puedes verlo con tus propios ojos. El segundo aspecto fundamental es el problema de la alimentación. La quimioterapia es la quimioterapia, pero yo necesito vivir. Las células normales tienen que sobrevivir. Solo así tendrás fuerza para luchar.
Hoy en día, incluso en los hospitales universitarios, hay dos tipos principales de tratamiento contra el cáncer: el tratamiento directo y el tratamiento indirecto. La quimioterapia citotóxica tradicional ataca directamente a las células cancerosas. Por supuesto, ni siquiera ellos pueden atacar el 100% de las células tumorales. Normalmente logran atacar cerca del 10%, pero incluso con eso, las células normales de tu cuerpo entran en caos. Pierdes el apetito, sufres dolores, sientes entumecimiento en manos y pies, pierdes el cabello y es un desastre total. Sin embargo, los tratamientos indirectos contra el cáncer que existen hoy en día, como la inmunoterapia, fármacos como Keytruda, Opdivo, Yervoy, etc., actúan de una forma distinta. Estos medicamentos no atacan a la célula tumoral en sí, sino que combaten a los elementos que suprimen a nuestras células inmunitarias. Activan el sistema inmunitario de nuestro cuerpo para que sea nuestro propio sistema el que ataque el cáncer. Entonces, comer bien también es un tratamiento indirecto contra el cáncer. Comer bien eleva la inmunidad, ayuda a desintoxicar los restos de la quimioterapia y potencia los componentes antioxidantes de nuestro cuerpo. Y como no pueden comer esas cosas sólidas debido a los síntomas, entonces hay que suministrarlo en inyecciones. Hay que inyectar aminoácidos que generan energía, lípidos que aceleran el metabolismo celular y vitaminas, minerales y antioxidantes que desintoxican el cuerpo. No entiendo por qué no lo piensan de esa manera. ¿Por qué creen que solo la quimioterapia es válida? ¿Que hay que aguantar el dolor y la incapacidad de comer y solo seguir machacándose con la quimio? Por supuesto, los que lo detectan en etapas muy tempranas son la excepción. Pero tras 20 años de experiencia puedo decir que aquellos que no confían únicamente en la quimioterapia, sino que combinan la quimioterapia con prescripciones dietéticas expertas ajustadas a sus necesidades reales, no solo a base de alimentos pesados y nutritivos, sino con dietas médicas especializadas y que complementan los nutrientes intravenosamente cuando no pueden ingerirlos oralmente. Esas personas necesitan tener sus propias estadísticas. Su pronóstico es completamente distinto. Como llevo 20 años experimentando esto, se los digo con absoluta confianza. Música. Si pueden comer lo que quieran y su energía física es normal a esos pacientes, les prescribo que consuman verduras diariamente de diversas maneras. Somos omnívoros diseñados para comer una cierta proporción de alimentos animales y vegetales. Pero si por alguna razón específica hemos decidido excluir los de origen animal, debemos consumir más alimentos vegetales. Y no hablo solo de verduras, sino también de cereales, frutas y una amplia variedad de plantas. Sin embargo, al planificar una terapia dietética, las personas tienden a centrarse únicamente en los ingredientes. ¿Qué es bueno para el cáncer? ¿Qué es bueno para el cáncer de pulmón? ¿Qué alimento cura esta otra enfermedad? Eso es necesario, pero lo más importante es cómo estructuras todo el esquema general de tu plan dietético. Primero, debe incluir vegetales de raíz. De verdad, tienen que comer una variedad de ingredientes vegetales para lograr un equilibrio. Ningún vegetal contiene todos los nutrientes. Los nutrientes que tiene la espinaca probablemente no los tenga la zanahoria, y los de la zanahoria no estarán en el ajo. Por eso, al adoptar una dieta basada en plantas, el primer requisito indispensable es que comas de todo de manera muy equilibrada. Si te pasas un año entero comiendo solo espinacas y zanahorias, inevitablemente sufrirás deficiencias nutricionales. En segundo lugar, debes comer alimentos integrales y enteros. Tienes que comértelos enteros, es decir, comer arroz integral sin pulir. Si de verdad te gusta el pan, cómete un poco, pero que sea de harina integral auténtica. Las raíces con sus propias raíces y las frutas con su cáscara siempre que sea posible. Debes llevar una dieta de alimentos enteros. A continuación, el método para reducir el índice glucémico, índice GI. Algunos dicen, ¡ay, la patata es buena! ¿Acaso no saben lo alto que es el índice glucémico de la patata, pues coma zanahoria? Pero si el índice glucémico de la zanahoria también es altísimo, ¿dicen estas cosas? No existe un solo ingrediente que sea perfecto en todo, que abunde en nutrientes, que tenga un índice GI bajísimo, que se digiera bien y que cumpla todos los requisitos. Reducir el índice glucémico no significa solo elegir qué comer. El índice glucémico del arroz integral es más alto de lo que piensan, no es precisamente bajo. Y el índice glucémico de la zanahoria es alto. Pero no se puede hablar de dietética excluyendo la zanahoria. Entonces, ¿cómo bajar el índice GI? La elección de ingredientes es importante, pero también varía según cómo los cocines y en qué orden te los comas. Si comes juntos alimentos de bajo y alto índice glucémico, el índice general bajará drásticamente. Por eso consideramos tan importante el orden al comer. Así que te decimos que siempre comiences tu comida con un plato de ensalada. Fíjate que los occidentales comen su ensalada antes del plato principal. Las ensaladas no están procesadas y conservan intacta la fibra dietética.
Al tener un 80% de fibra dietética, la digestión se ralentiza enormemente y el 80% de ese contenido no se absorbe y se queda reposando en el estómago. Después de eso te comes rápidamente un poco de fruta. Aunque las frutas están repletas de nutrientes fantásticos, al ser altas en fructosa, su índice glucémico es alto. Pero si las comes justo después de la ensalada de vegetales, los contenidos se mezclarán en tu estómago. Luego te comes el arroz integral, después la proteína y luego los frutos secos. Si comes en ese orden, ¿sabes qué pasará? Las primeras verduras que comiste bajarán lentamente hasta el intestino, mientras que lo que comas después bajará rápidamente y se topará de lleno con ellas allí. La fibra dietética no se absorbe y permanece en nuestro interior. ¿Qué característica tiene? Absorbe la humedad y luego absorbe los azúcares que vienen detrás. Se hincha en tu interior, por lo que todo sale a través de las heces, solucionando por completo tus problemas de estreñimiento. Al estar hinchada por tanto tiempo, te sentirás lleno y saciado, por lo que no comerás en exceso y tendrás un excelente resultado contra la obesidad. Otra regla fundamental es que debes masticar incesantemente. Tal y como dicen que hasta el agua debe masticarse, debes masticar toda tu comida despacio. Si sigues este método, el índice glucémico nunca será un problema y tampoco sufrirás jamás deficiencias nutricionales. Por si fuera poco, nunca te faltará la energía por deficiencia de calorías. Ganar peso y tener fuerza no se consigue consumiendo proteínas, se logra pura y exclusivamente a través de los carbohidratos. Los carbohidratos son los que nos hacen ganar masa. La fuente de energía calórica que ingerimos son los carbohidratos. Fíjense en las dietas altas en proteínas del pasado. Si solo comes carne, no engordas. Esto se debe a que la carne no se utiliza eficientemente como nuestra principal fuente de energía. Para aumentar nuestras calorías, sentirnos vigorosos y ganar fuerza muscular necesitamos consumir abundantes carbohidratos. ¿Qué deberían comer? Ya todos lo sabemos. Si vas al supermercado hay cientos de vegetales de hoja verde y también muchas hortalizas de raíz. Hay multitud de bayas y frutos del bosque. Con tanta variedad solo tienes que elegir lo que te plazca dependiendo de la temporada. Lo clave aquí es comer un poco de todo. Para que la dieta funcione como terapia, en primer lugar se debe asegurar el volumen adecuado. Los alimentos de origen animal pueden comerse en porciones pequeñas, pero las raciones de vegetales deben multiplicarse drásticamente. Sin embargo, cuando la mayoría de las personas se pone a dieta, ¿qué hacen? Quitan la carne de su plato, pero luego sirven las mismas cantidades de vegetales que solían comer cuando eran omnívoros. Haciéndolo así durante el primer o segundo mes, perderán peso, sus análisis de sangre saldrán perfectos, desaparecerá su hígado graso, bajará el colesterol malo y todo parecerá ir genial. Su cuerpo se sentirá ligero y su piel brillará. ¿Pero qué pasaría si hicieran eso durante 6 meses o un año entero? Las defensas de tu cuerpo, los soldados que luchan contra la enfermedad, desaparecerán por completo. Así que para poder ingerir una gran cantidad de vegetales, deben consumirlos como ensaladas crudas, claro que sí. Pero también deben consumirlos salteados como guarnición o al horno, o cocidos al vapor, o en forma de cremas, sopas y caldos desintoxicantes como la conocida sopa hipocrática. Pero el método absolutamente más eficaz para absorber enormes cantidades de vegetales es exprimirles el jugo, eliminando preventivamente el 80% de esa fibra vegetal insoluble que estorba la digestión. Así es consumirlos a través de zumos prensados en frío. Muchos podrían preguntarse, ¿y qué pasará si solo como hierbas y ramas? Supongamos que comes tus ensaladas, te bebes tus zumos vegetales, tu sopa hipocrática, verduras asadas al vapor cocidas y un tazón de arroz integral. Si te riges por todo eso que he recetado, ¿sabes cuántas calorías sumarás? Comerás entre 2.500 y 3.000 calorías al día. Eso es un exceso calórico. Y dado que podrías subir de peso, exigimos indispensablemente que hagan ejercicio físico. Además, para que el metabolismo de las células se reactive fuertemente, les hacemos consumir extracto de glándula tiroides. De esta manera, el paciente absorbe todos los nutrientes y las calorías imprescindibles sin llegar a la obesidad, manteniéndose en movimiento activo y activando su metabolismo. Por lo tanto, si realizas la terapia dietética de la forma correcta, jamás experimentarás una bajada de calorías, pérdida de energía, falta de vigor o disminución de la inmunidad. He notado que aquellos que reciben un diagnóstico de un cáncer terrible, pero al final tienen resultados fantásticos, comparten una serie de características comunes. Música. La razón por la que emprendí este camino fue porque hace unos 25 años a mi padre le diagnosticaron cáncer de esófago. En el hospital universitario lo operaron, le dieron radioterapia y se acabó. Doctor, la operación de su padre fue un éxito. Muchísimas gracias. Sin embargo, la probabilidad de que su padre sobreviva pasados 3 años es inferior al 20 o 30%. Era completamente ilógico.
Mi padre no tenía absolutamente ningún síntoma en aquel momento. Descubrió su cáncer de esófago accidentalmente al hacerse un chequeo rutinario. Pero luego, a raíz de la operación y la radiación, mi padre perdió 15 kilos de peso hasta tal punto que ni siquiera podía caminar por su cuenta. Si me decían que la tasa de supervivencia a 3 años era inferior al 2,0, 30% significaba que no iba a vivir ni siquiera un año. Entonces, ¿para qué lo operaron? Para colmo, el esófago que había sido operado comenzó a encogerse cada vez más. Empezó a sufrir estenosis esofágica, así que si tomaba, aunque fuera un sorbo de agua, este hacía gorgoritos y se le regresaba hacia la boca. Estaba literalmente muriendo de hambre. Fui a ver al especialista en radiología y le dije, no deberían solucionar este problema. Y él me contestó con una frialdad increíble, no hay ningún método para solucionarlo. Si le parece bien, abandonaremos el tratamiento de radioterapia. Estaba que echaba humo de la rabia. ¿Qué pasó finalmente con mi padre? Vivió 13 años y medio más. Decían que la tasa de supervivencia a 3 años era del 2,0, 30%, pero mi padre no utilizó ni una sola pastilla analgésica. Entre semana bajaba al campo a jugar y los fines de semana se ingresaba en nuestra clínica para someterse a tratamientos hasta que finalmente falleció en agosto de 2013. Yo opino esto acerca de las estadísticas. Aparecen todas las estadísticas del mundo diciendo cosas como los de tal etapa de cáncer de páncreas viven tantos años, viven tantos meses, o la supervivencia a los 5 años es de X porcentaje. Deben saber que todas esas cifras corresponden a pacientes que solo se sometieron a cirugía, quimioterapia y radiación. Pero las personas que complementan ese enfoque clínico con medicina alternativa complementaria, quienes realizan la dieta meticulosamente, los que hacen ejercicio y manejan sus niveles de estrés activamente por sí mismos, todas esas personas deben tener un grupo estadístico propio y apartado del portal resto. Así lo creo yo. Incluso tras recibir este terrorífico diagnóstico llamado cáncer, hay personas que obtienen resultados excelentes y vuelven casi al 100% a la normalidad de su vida cotidiana. Y todas ellas comparten estas características. Lo primero es que logran superar con muchísima rapidez la rabia, la ira y la sensación de injusticia del diagnóstico inicial, encontrando su equilibrio para centrarse en qué esfuerzos tendré que realizar a partir de este instante. Debes tener un sentido genuino de urgencia que venga desde lo más profundo de tu corazón. De verdad debo vivir, tengo que sobrevivir, cueste lo que cueste. Todavía no puedo tirar la toalla en este momento. Deben tener esa clase de determinación inquebrantable. A ver, no te encuentras varado en un descampado desierto ni flotando a la deriva en un océano infinito. Tienes que ubicar exactamente en dónde te encuentras. ¿Cuáles son las coordenadas de tu situación? ¿En qué estado estoy exactamente en este momento? Y con eso sobre la mesa, ¿cuáles son las opciones a tu disposición? Obviamente, si el tumor se puede extirpar, deberías operarte. Si se puede hacer quimioterapia, debes hacerla. Si existe la radiación, úsala. Considerando que apenas hay 3 opciones convencionales en todo el arsenal médico, ¿por qué motivo descartarías alguna de ellas? Si hubiera un abanico de 100 opciones, quizás podrías descartar 3 de ellas con tranquilidad. La medicina ha avanzado increíblemente, pero para un paciente oncológico el máximo de opciones disponibles se sigue resumiendo en esas mismas 3 opciones de siempre. Sin embargo, de todos los pacientes, ni siquiera la mitad son candidatos viables para someterse a las 3 terapias en conjunto, porque ante cualquier recaída ya se cancela la posibilidad de operar y hacer radioterapia. Te quedas única y exclusivamente con la quimioterapia. Y eso sin mencionar que existen muchos tipos de cánceres para los cuales la quimioterapia convencional resulta totalmente inútil. Por eso, al principio, debes conocer con extrema precisión cuál es tu estado. ¿Acaso crees que todos los estudiantes de España tienen que entrar sí o sí en las universidades de prestigio? Claro que no. ¿Acaso todas las enfermedades se curan retrocediendo por completo el reloj al momento anterior de la enfermedad? Claro que no. La presión alta no puede revertirse a la normalidad perfecta de antaño, ni tampoco la diabetes. ¿Bajo qué lógica crees que un cáncer podrá desaparecer como si nunca hubiera existido? Por supuesto, si detectas el cáncer en su etapa más incipiente y te realizan una cirugía magistral perfecta, entonces sí podrías retornar a ser como eras, antes de la enfermedad. Así que tú, el paciente, junto con tus familiares y el personal médico, debéis conversar detalladamente para trazar objetivos terapéuticos racionales y sensatos. No puedes establecer como meta algo irracional como yo era una persona sanísima que nunca tuvo la presión alta, debo volver a ser exactamente esa persona. ¿Por qué? Porque estas son enfermedades producidas por el envejecimiento celular, por su deterioro y mutación al hacerte mayor.
Ya estemos hablando de hipertensión, diabetes, hernias discales, artritis, enfermedades cerebrovasculares, fallos cardíacos o cáncer. Tu verdadero propósito terapéutico no radica en volver físicamente al pasado, sino en pedir ayuda al sistema. Médico, hacer tus propios deberes a diario y proponerte a vivir cómodamente el tiempo que te quede de vida sin grandes complicaciones, a pesar de lidiar con ligeras molestias. Te dices a ti mismo, voy a envejecer sana y felizmente junto a mis amigos de toda la vida tomando mis pastillitas de la presión y midiendo el azúcar si soy diabético. Ese tiene que ser tu objetivo primordial en la vida. Pero aquí recae el auténtico problema, los pacientes terminan yéndose siempre por los extremos. Algunos dicen, ¿qué tonterías estás hablando? Tienes que hacer exactamente lo que te dicen en el hospital universitario. O deciden que solo comerán bien y no probarán absolutamente ningún otro tratamiento, machacándose implacablemente y sin parar a base de pura quimioterapia tóxica. Sin la menor sombra de duda, terminarán arrepintiéndose de estas decisiones tarde o temprano. En la otra cara de la moneda están los extremistas opuestos. Uy, no, si te haces la quimio te matan del todo, si te operan te mueres. Yo me la juego solo a base de dieta vegetariana estricta e infusiones masivas de vitamina C. Estos tampoco tienen el menor sentido común, ¿verdad? Por otro lado, algo que pido encarecidamente a los pacientes es, por favor, no consultéis vuestros problemas médicos con otros pacientes de la sala de espera. Hoy en día la información abunda y desborda por todos los rincones. Y se han formado innumerables comunidades y grupos de autoayuda de pacientes. ¿Saben dónde reside el verdadero peligro allí? Que reúnen a trozos de información inconexos y desordenados sacados de rincones dudosos de Internet para editarla a su antojo y en cierto modo someter el diagnóstico definitivo o el tratamiento, que van a hacer a la pura votación de la mayoría del propres grupo. Pero la verdad científica absoluta no se escoge a mano alzada. Empiezan a decir cosas como, uy, fíjate mi colega de la operación o la vecina del pueblo de al lado hicieron esto y mira qué bien les fue. Piensen que en la vida hay millones de variables distintas que en la sala de estar parecen simplificarse ridículamente. Es por eso que en tus etapas primarias tienes que dejarte llevar y prestar oído exclusivamente a los verdaderos especialistas y expertos de la materia. Ocurre igual cuando abres un camino en sus primeros tramos, apenas tiene desviación, pero a la larga la apertura del ángulo se vuelve irreconciliable y catastrófica. Y cuando quieres volver para atrás a corregirlo, ya es totalmente irreversible. Por ende, desde la primera etapa necesitas a una persona experta que te sirva como un guía excepcional. Incluso alguien que domina el golf a la perfección como Tiger Woods necesita la supervisión obligatoria de un entrenador. ¿No es así? Sé con certeza que entre los pacientes que nos visitan en la clínica existen unos cuantos perfiles de gente profundamente instruida que estudiaron solitos los mecanismos de todas las dolencias en enciclopedias. Sin embargo, yo puedo decir y certificar que quien hace su viaje solo y aislado de los expertos acabará por fracasar. No existen remedios como cómete un trocito de esto y estarás curado en 3 días. O haz este otro método y te salvas. Lamentablemente para todos nosotros no existe la pastilla mágica para nada en esta vida. Ni una sola vía existente en nuestra época logra la curación al 100%. El cáncer exige que bombardees a tus células defectuosas utilizando todos y cada uno de los medios a tu disposición, aprobados científicamente y en sus primeros estadios de efectividad. Y a veces incluso todo eso sumado se queda corto en la contienda. El segundo principio subyacente de estos guerreros es que sus cerebros también deben estar sintonizados con esta mentalidad objetiva en todo momento. La mente debe operar desde la pura frialdad. Tienen que razonar así. Bien, el hospital universitario ha dictaminado ayudarme brindando esta terapia en específico. ¿Cómo y de qué modo esto va a ayudarme? Vale, si me ayudan en esta parte en particular, sigo desprotegido y carente en esta otra porción. Así que esta es la parte de mis deberes que recaerá en mi cuenta para solucionarlo. Deben sostener mentalmente esta clase de pensamientos lógicos, lo que demanda que le dediquéis tiempo e hincar los codos a los libros. No es de esto se trata la terapia dietética. Solo tengo que comer de todo de manera equilibrada y sana. No significa abordar el asunto seriamente con genuino interés y estudio, entendiendo a fondo que tengo que ingerir esto así y de esta manera en particular. Oh, pues vaya que tiene mucha lógica. Y que nunca pase por la cabeza pensamientos caprichosos como, a ver, yo jamás me había puesto enfermo en toda mi vida, así que como me van a tratar en el mejor hospital de España, a manos del cirujano más prestigioso del continente ibérico, pues yo seguro me curaré al instante. Sería estúpido programar coordenadas irrealizables e infundadas sobre ti. ¿No creéis? No os digáis a vosotros mismos, solo regresaré a como era en mi juventud.
Yo simplemente no voy a esforzarme en lo absoluto, pues si total son los cirujanos los que van a cortarme el cáncer, yo solo me voy de visita al hospital cuando toca que una enfermera simpática me inyecte el fármaco quimioterapéutico, luego vuelvo a casa a trabajar y a pasarlo bien comiendo toda la porquería que me echen por delante. Eso sin duda alguna tampoco debería ocurrir. Además de que debes entender los porqués, la quimioterapia me es esencial por esta causa y tengo que pasar por la operación a raíz de esto. O por supuesto que necesito inyecciones de vitamina, así como protocolos de detoxificación. Es imperativo que os sentéis a estudiar minuciosamente a fondo estas cosas. Tienen que ser procesadas de manera inteligente en sus mentes. Una vez conseguido entonces su físico, obedecerá también esa rutina. Probad a dar un paso en la dirección correcta. Inmediatamente percibirán los enormes cambios transformadores en sus cuerpos. Con la dieta, para daros un ejemplo rápido, probad a pasar hambre durante 3 días. Les aseguro que notarán las variaciones y de la misma manera, si os atiborráis desenfrenadamente otros 3 días consecutivos, veréis y sentiréis los estragos dentro de vosotros. Es que me miento, degustar alimentos basura 3 jornadas corridas produce una bajada en su humor instantáneamente y el cansancio aprieta de manera contundente. Mientras que consumiendo verdadera comida nutritiva integral ese mismo periodo de 3 jornadas produce un despertar biológico que experimentáis con todas las de la ley. ¿Verdad que es así? Así que cuando te reprogrames bajo estos fundamentos tan serios y objetivos, vas a necesitar imprescindiblemente a cuidadores excepcionales que asuman la dirección correcta e iluminen de forma contundente la estrategia para batallar este cáncer, la cual debe ser inquebrantable de ahora en adelante. Lo fundamental e imperativo aquí es obtener todo el apoyo emocional necesario desde el núcleo primario, en este caso tu pareja y familiares directos. ¿Lo veis? Luego ya te afianzas bajo las vías propicias de la medicina científica. Sin desvíos laterales, sin voltear la cabeza, enfocados arduamente hacia adelante. En tales contextos, el progreso próspero será ineludible. Finalmente, el último rasgo intrínseco de estos individuos es su decisión implacable. Cuando toman una sola vía, no permitirán a nada que la mueva. Es muy frecuente entre los pacientes del cáncer asustarse desmedidamente en los momentos que tocan revisiones semanales sobre exámenes, CT sobre quimios para evaluar los veredictos. Esa etapa en especial aterra hasta lo profundo. No obstante, las almas de quienes consiguen ganar estas batallas son totalmente particulares, porque decidieron tajantemente rechazar de forma deliberada el visionado a los dictámenes tomográficos de sus evaluaciones médicas, ordenando estricto rigor que tan solo los cuidadores de familia visualicen lo que dicta ese escaneo. Y si las cosas pintan terriblemente mal, ¿qué voy a ganar con mirarlo y ponerme nervioso? Yo seguiré luchando implacablemente mediante mi tarea. Si requieren de quimios, seguiré haciendo las quimios firmemente. Operarme requerirá operarme a secas y seguir adelante de forma vehemente. Haré la terapia dietética a como dé lugar, haré deporte y mi tratamiento de vitaminas y planes detox se someterán bajo la rutina agendada por encima de todo obstáculo. Esa actitud radica netamente en vivir pacífica y de modo humilde, limpiando la mente hacia cosas directas y simples, con el ímpetu y vitalidad asimilables de un pequeño estudiante en colegio primario. ¿Comprendéis el asunto? Y bajo esa inquebrantable luz es que estos benditos pacientes tienen pleno éxito al sobrevivir esta pesadilla de manera aplastante y monumental.